habíamos visto la clasificación, habíamos hecho como un cuadro resumen, un cuadro conceptual en el tablero para que ustedes tuvieran como referencia. Vamos a seguir mirando estos antibióticos, a ver si podemos. Dentro de los aminoglicósidos hay varios grupos con sus respectivos antibióticos. Ahí ustedes pueden ver los aminoglicósidos, las tetraciclinas, los fenicoles, macrólidos y glicosamidas. Todos son inhibidores de la síntesis de proteínas. Lo que vamos a entrar a mirar es a qué subunidad bloquean para poder parar la síntesis de proteínas. Porque todo el mundo dice, ay sí, inhibición de la síntesis de proteínas, pero la gente queda ahí. Recuerden que todos los inhibidores de síntesis de proteínas son bacteriostáticos, o sea, detienen el crecimiento pero no matan la bacteria. Sin embargo, es donde hago la aclaración, sin embargo, depende de la dosis. ¿Cuál es el problema con ustedes? Entre comillas con ustedes, que ustedes no pueden controlar la dosis, de pronto pueden controlar la concentración si llegan a hacer fórmulas magistrales, si llegan a ese punto, pero lo dudo mucho. Normalmente los que hacen fórmulas magistrales hacen experimentación y lo más probable es que ustedes no lo hagan. O sea, se los digo de manera muy sincera, o sea, es muy probable que no lo hagan. Entonces, aumentar la dosis para uso a nivel ocular es difícil. A uso sistémico sí, se puede aumentar, pero para uso ocular tienen que hacer fórmulas magistrales como les digo. Bien, vamos a tocar el tema de los aminoglicósidos entonces, porque dentro de ese mismo grupo hay tres opciones. Si ustedes se fijan, el óvalo de color morado es la subunidad 50S. Recuerden que el ribosoma está compuesto por dos unidades, una subunidad grande, una subunidad pequeña. La grande se llama 50S, la pequeña se llama 30S. Todo el ribosoma completo en las bacterias es 70S. Entonces, tenemos las dos unidades, la subunidad grande y la subunidad pequeña, y si ustedes notan, siempre el punto corresponde al aminoglicósido se une a qué subunidad, a la grande o a la pequeña, a la 50 o a la 30. 30, ¿cierto? Pero puede bloquear de tres maneras distintas. La primera, bloquear el inicio de la síntesis de proteínas. La segunda, bloquear la traducción y propiciar la finalización prematura, es decir, ya comenzó la síntesis de proteína, pero llega un momento en que la para y desensambla todo. Y por último, poner el aminoácido incorrecto, por lo tanto la proteína queda mal plegada, entonces no va a funcionar bien. Entonces tenemos tres posibilidades. La primera es bloquear el inicio de la síntesis, la segunda es bloquear después de haber iniciado la síntesis, y la tercera es propiciar o facilitar la llegada de un aminoácido incorrecto, lo que hace que la proteína quede mal, porque sería como una especie de mutación. Si el aminoácido es incorrecto, la proteína no se va a plegar bien, por lo tanto no va a funcionar bien. Recuerde que en biología la estructura está íntimamente ligada a la función. Si se daña o se altera de alguna manera la estructura, se altera la función. Entonces, ahí tenemos tres posibilidades de los aminoglicósidos para bloquear la síntesis de proteínas. Ahora, ¿cuáles son los más? Bueno, aquí aparece entonces el cuadrito de síntesis, ya saben cuál es el mecanismo de acción, lo acabamos de ver. Las indicaciones, repito, así como lo dije en la clase pasada, las indicaciones es cuándo debemos o podemos utilizar el antibiótico. Entonces ahí aparece la blefaritis, queratitis, úlceras corneales, provocadas principalmente por gram positivos y gram negativos. Eso significa, y eso significa que tiene cierto grado relativo de amplio espectro. Lastimosamente no es capaz contra Pseudomonas aeruginosa. Es que Pseudomonas sí es una bacteria muy complicada, muy complicada. Contraindicaciones, es decir, cuando no se debe utilizar. Entonces, cuando hay hipersensibilidad, eso significa que la persona resulta alérgica al antibiótico, muy de malas, supremamente de malas. O cuando hay dermatitis por contacto y efectos adversos, es
decir, qué es lo que puede llegar a producir en caso de uso exagerado, de pronto a nivel sistémico y a nivel tópico o a nivel ocular. Tenemos nefrotoxicidad y ototoxicidad. Si ustedes repasan lo de la clase pasada o la clase anterior, muchos de los antibióticos producen lo mismo: daño a nivel o hepático o daño a nivel renal, y en este caso le aumentamos ¿qué? Daño a nivel del oído. ¿Se puede quedar sordo? Sí, se puede quedar sorda la persona. Entonces es bien complicado. Bien, también puede provocar bloqueo neuromuscular. Ya habíamos hablado de las reacciones alérgicas cuando hablamos de la hipersensibilidad marcada. Dentro de ese grupo entonces está la neomicina, que es muy utilizado. Casi todas las gotas oculares tienen neomicina y polimicina B. Se los he dicho desde la clase anterior, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, los comerciales, los productos pues comerciales, evidentemente se van a comentar eso. El espectro es relativamente amplio, tiene mayor actividad sobre gram negativos, menos pseudomonas, y también sobre gram positivos. Este amplio espectro es muy bueno, es muy bien utilizado también. Y la combinación de polimicina y neomicina tiene una gran ventaja, porque recuerde que la polimicina daña la membrana celular, o sea que es bactericida, mata. Y el aminoglicósido, en este caso la neomicina, bloquea la síntesis de proteínas, o sea que es un ataque doble en dos lugares distintos de la bacteria. Hasta ahora esa combinación no ha generado, que yo sepa, resistencia. Si alguien sabe de pronto o encuentra algún artículo de algún reporte, le agradecería que me lo comparta, porque hasta ahora no he visto resistencias pues reportadas. El problema es que nosotros no reportamos, y los que están viendo conmigo epidemiología lo saben. O sea, no hay reportes en Colombia de todo lo que se hace en optometría, de todas esas cosas que ustedes saben, y de todas las patologías asociadas, ¿cierto? Y de todas esas alteraciones de refracción. Eso hay muy pocos reportes, y los reportes que hay, cuando usted mira, o son reportes oficiales, quizás desactualizados algunos de ellos, o son reportes de revistas que uno no tiene acceso. Porque yo tengo algunos reportes de revistas a las cuales es difícil el acceso. Pero bueno, a pesar de la... No se puede dar, ya usted con el parche, la papá, es difícil conseguir los reportes. Bien, indicaciones, o sea, cuando se utiliza la neomicina, obviamente en conjuntivitis, escleritis y blefaritis, contaminadas pues por bacterias, obviamente. Efectos adversos, principalmente se presenta ototoxicidad, vómito, bloqueo neuromuscular, diarrea, hipocalcemia. Para mí estos efectos se producen sobre todo cuando el antibiótico es utilizado a nivel sistémico, no tanto a nivel ocular. Sin embargo, no podemos descartar nada. Recuerden que trazas de antibiótico o de fármaco pueden ingresar al sistema vía ocular. Contraindicaciones: ¿cuándo no se debe utilizar? Cuando las infecciones son virales, por hongos, o sea, micótica, y por tuberculosis. ¿Por qué razón? Porque la tuberculosis se trata con dos antibióticos totalmente distintos. La tuberculosis no se trata ni con penicilinas, ni con aminoglicósidos, normalmente se utiliza rifampicina. ¿Cuál es el otro? Y la streptomicina. O sea, no tiene nada que ver con esos antibióticos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Recuerde que cuando hay infecciones de origen viral, los antibióticos no hacen nada contra los virus. Si usted utiliza el antibiótico, lo más probable es que esté propiciando la resistencia microbiana a los antibióticos. Esto, siempre la gente comete el mismo error: les da una gripita, ¡pum!, antibiótico. ¡Ay, acitromicina! 2 o 3 días, que porque la acitromicina es muy fuerte. Deberíamos apreciar que la acitromicina, a pesar de que nos lo venden aquí fácilmente en Colombia, es un antibiótico más bien como la reserva. Y sin embargo, lo estamos desperdiciando brutalmente. Que porque le dio un dolorcito de garganta, que porque tengo mocos, utilizándolo pues para cualquier enfermedad viral, ¿no? Tienen que tener cuidado con eso, porque siempre la gente va a la farmacia. No, yo le tengo un combo, y el combo es claro: diclofenaco, betametasona, y le empacan la acitromicina. Siempre. Pues, ay, no, me puse bien, claro, por los antiinflamatorios, probablemente se puso mejor, tuvo un buen día y se recuperó quizás pronto, pero el antibiótico no está haciendo nada. Genta. La gentamicina viene al 0.3%, miren que las concentraciones son similares, la concentración es 10 veces más la de la neomicina en comparación con la de la gentamicina.
Espectro de acción, principalmente bacterias gram negativas, E. coli, ¿cierto? Klebsiella, pseudomonas, enterobacter. Recuerde que muchas de esas bacterias gram negativas son bacterias que provienen del intestino, que usted dirá, entonces, ¿cómo puede llegar al ojo? Piense dónde se rasca primero y luego dónde se rasca después. La verdad. Hay gente que entra al sanitario y no se lavan las manos. O sea, no hay nada más importante que el lavado de manos. Si ustedes se acuerdan algo de lo que vimos en microbiología, vimos en el laboratorio, les dije, por favor, en la cajita que se dividía en dos, que era agar sangre y agar nutritivo, les dije, en el agar sangre, manos sin lavar. Se lavan las manos, la misma persona, y viene y trata de sembrar con el dedito en el agar nutritivo. Y si ustedes se acuerdan, en el agar sangre hubo mucho crecimiento, sobre todo estreptococos y estafilococos hemolíticos, o sea que estaban degradando los glóbulos rojos que habían allí en el agar sangre. ¿Peligrositos? Sí, peligrositos. Pero a usted no le importa, usted llega y coge el tubito así baboso del megabús y va y se sienta a comer o viene a comer aquí o está en estos puestos aquí sentado y usted agarra el puesto, agarra el celular, agarra la tablet, todo. Y después, ay, tengo hambre, y va y come y nunca se lava las manos. O sea, realmente son privilegiados, probablemente tengan un buen sistema inmunológico o probablemente no ha llegado la bacteria que les va a joder la vida, un ratico. ¿Cómo? No ha llegado la correcta. No ha llegado la correcta, como dicen por ahí, pero en este caso, mejor dicho, la tóxica. La bacteria tóxica, pues, la bacteria tóxica, para que no me sientan mal. Ninguna. Indicaciones, todas las itis que tengan que ver obviamente con infección bacteriana, entonces ahí tenemos blefaritis, blefaroconjuntivitis, queratoconjuntivitis, conjuntivitis alérgicas con infección secundaria. Puede que sea alérgica e inicialmente no presente infección, pero como la persona, ustedes saben, nos llevamos las manos a los ojos, nos estregamos los ojos, pues evidentemente se puede infectar, se puede contaminar. Meibomitis por suelos. Bien. Tiene, en combinación con otros antibióticos, puede trabajar contra pseudomonas y como efectos adversos también aparece la alteración neuromuscular. En el caso anterior creo que hipocalcemia, en este hipomagnesemia, vamos a verificar, no voy a estar diciendo mentiras, aquí aparece hipocalcemia, en este hipomagnesemia. Hipocalcemia también, discrasia sanguínea. Una discrasia sanguínea es una alteración en los valores y el funcionamiento normal de la sangre, ¿sí? Los valores normalmente celulares de la sangre. Contraindicaciones, mujer en estado de gestación y niños menores de 8 años. ¿Por qué? Porque es más tóxico para ellos. Y además recuerden que la mujer en embarazo o si está lactando, pues lo ideal es que no esté amamantando mientras esté tomando antibiótico. La razón, muy simple, en la leche materna pues obviamente quedan trazas de antibiótico, el bebé succiona esas trazas de antibiótico y pueden aparecer resistencias. Nada más por eso. Tobramicina viene al 0.3%, al igual que en el caso anterior. A ver, verifiquemos para que no me pueda hablar otra vez. Sí, es correcto. El mecanismo o el efecto es más o menos de amplio espectro porque es capaz de atacar gram positivos y gram negativos y las indicaciones son enfermedades obviamente inflamatorias con asociación bacteriana, endoftalitis bacteriana, conjuntivitis, blefaritis, queratoconjuntivitis. Efectos adversos, hipersensibilidad, o sea, alergia. Recuerden que todo lo que es hipersensibilidad es alergia, sin embargo hay 4 tipos de hipersensibilidad. Hiperemia, ¿qué es hiperemia? ¿Quién sabe? Correcto, lagrimeo o epífora, eritema y molestias oculares. Contraindicaciones, no se debe utilizar cuando las infecciones son de tipo micótico, o sea, de oforongos, y en mujeres lactantes, como en el caso anterior lo habíamos mencionado también. Y la micacina, esa no la conozco yo a nivel ocular, pero sí se puede utilizar también y pertenece al mismo grupo. Más o menos tiene las mismas condiciones, es capaz de trabajar contra gram negativos, no contra gram positivos, o sea que no es de tan amplio espectro, pero es capaz de matar bacterias muy complicadas. Recuerden que dentro de las gram negativas, repito, está el coli, Klebsiella, Proteus, enterobacter, todas esas. Bien, efectos adversos, hipersensibilidad, hiperemia, lagrimeo, eritema, molestias oculares, al igual que en el caso anterior,
como contraindicaciones son exactamente las mismas que en el caso anterior. Y ese es el primer grupo de los inhibidores de proteínas, solamente los aminoglicósidos. Vamos a pasar a otro grupo, que también inhiben la síntesis de proteínas, pero lo hacen de una manera relativamente distinta. Son las tetraciclinas. ¿Ahí qué tenemos? Tenemos entonces la subunidad grande o 50 veces del ribosoma, la subunidad pequeña. ¿Qué es lo que bloquea o dónde bloquea? Mire, está mostrando el punto exacto donde entra la tetraciclina en la subunidad 30S. ¿Qué es lo que hace exactamente para impedir la síntesis de proteínas? Evita que el ARN de transferencia llegue a poner el aminoácido que sigue. O sea que las tetraciclinas son capaces de inhibir el inicio de la síntesis proteica, quizás, pero lo que sí inhiben es, obviamente, la síntesis proteica ya una vez comenzada. La pueden inhibir. Porque se paran ahí e impiden que llegue el ARN de transferencia. Recuerden que el ARN de transferencia es el que trae el nuevo aminoácido para que la cadena se pueda terminar de construir. Por si no se acuerdan de eso, porque eso es puro tema de biociencias ahí de pura biología molecular de proteína. Ahí aparece la oxitetraciclina, viene al 0.5%, es capaz de trabajar contra gram positivos principalmente y algunos gram negativos. Como indicaciones aparece la conjuntivitis neonatal por Chlamydia trachomatis. Acuérdense que la clamidia es una bacteria que normalmente puede causar ceguera. Son 4 las enfermedades que pueden causar clamidia. Si ustedes lo recuerdan o lo repasan de lo que vieron de microbiología. Ahí recuerden que puede producir linfogranuloma venéreo, puede producir también ceguera por el tracoma. Recuerden que el tracoma arranca con unas papilas de color blanco a nivel de la conjuntiva palpebral. Posteriormente se produce una reversión del párpado y se pierden las pestañas, y finalmente el último estadio ya es la muerte prácticamente del ojo, pues, para decirlo de alguna manera bien sencilla, el ojo deja de ver, así de simple. Pero eso sucede de manera crónica. Miren que si hay antibióticos que se pueden utilizar contra ello. También se puede utilizar como profilaxis en la conjuntivitis gonocócica neonatal. Ahí yo creo que es difícil, pero se puede utilizar. Y en otras infecciones como la conjuntivitis y la blefaritis, normalmente se debe administrar de 4 a 10 días, o sea que es de uso prolongado. Efectos adversos, reacciones cutáneas tipo prurito, quemosis, fototoxicidad, contraindicaciones cuando se presenta una hipersensibilidad a cualquiera de las tetraciclinas. Dentro de los inhibidores de la síntesis de proteínas hay otro grupo, los fenicoles, que ahí aparece el cloralfenicol. Si ustedes se fijan, ya no trabajan en la subunidad 30S, trabajan en la subunidad grande, en la 50S, donde impide la transpeptidación, es decir, impide que el aminoácido nuevo que llega se una a la cadena proteica que se está formando. Eso es lo que hace, exactamente eso es lo que hace. Lo más probable es que el próximo semestre propedéutico usted diga, sí, mire la síntesis de proteínas, usted se quede tranquilo con eso, pero le estoy explicando exactamente qué es lo que es el cloralfenicol. Impide la transpeptidación, o sea que impide que el nuevo aminoácido que llega se una a la cadena para extender la cadena proteica. ¿Eso qué hace? Significa que la cadena proteica queda corta. Si queda corta se va a plegar mal, si se pliega mal o se dobla mal, no va a cumplir con la función. Recuerden que todos estos son bacteriostáticos. Viene al 0.5%, ya saben qué es lo que hace, y normalmente se puede utilizar tanto contra gram positivos como contra gram negativos. O sea que tiene relativo amplio espectro. Diríamos que es de muy amplio espectro si también lo hace contra anaerobios y aerobios al mismo tiempo. ¿Para qué se usa? Blefaritis, conjuntivitis y conjuntivitis bacterianas. Contraindicaciones: mujeres en estado de gestación, niños menores de 8 años. ¿Cuál es el problema? El problema de esto, junto con las tetraciclinas en los niños, es que se pueden depositar en huesos y dientes. Les puede retardar el crecimiento y ese tipo de cosas. Puede producir, cuando hay enfermedad hepática, tampoco se deben utilizar, y puede causar una disminución, o más bien, cuando hay disminución en la función de la médula ósea. Recuerden que la médula ósea, ¿qué función tiene? ¿Qué funciones tiene? Hematoproteína. Sí, señor. ¿Y eso qué significa? Significa que es la que produce toda la línea celular sanguínea, tanto la línea roja, los rojos, plaquetas, como la línea blanca, o sea, todos los leucocitos, linfocitos,
basófilos, neutrófilos, eosinófilos, todos esos animales, macrófagos. Bien, efectos adversos, displasia sanguínea. Por esa razón, cuando hay disminución de la función medular no se debería utilizar, porque obviamente, como decíamos ahora, una displasia sanguínea pues obviamente es la alteración de los componentes celulares en sangre. Neuropatía óptica, o sea que se puede quedar un poquitico ciego por daño en el nervio óptico. Y puede tener efectos, como le dije, permanente en la agudeza visual. Yo estoy exagerando con lo de la ceguera, pero no sabe. Hay otro grupo aparte de los felicoles. Si ustedes se fijan, las tetraciclinas y los felicoles solamente tienen un representante cada uno para trabajo a nivel ocular. A nivel sistémico sí tienen muchísimos más y es un poquito más complicada la farmacología y pues por la variedad, pero acá no. Son los macrólidos. ¿Dónde trabajan los macrólidos? Trabajan de manera muy similar a los felicoles, en las unidades grandes 50S, impidiendo la transpeptidación también. O sea, si ustedes se fijan, que hablan de la translocación de la cadena naciente, o sea que este tRNA debería pasar para acá y el macrólido impide ese salto. O sea que también trabaja de manera indirecta en transpeptidación, translocación. En pocas palabras, impide que la proteína se forme correctamente, porque bloquea la síntesis cuando la síntesis está más o menos como en la mitad del proceso. Y ahí aparecen algunas características generales. Trabajan contra gram negativas y gram positivas, micoplasmas, espiroquetas como la leptospira. Recuerden que la leptospirosis puede causar lesiones y puede causar la muerte. Recuerden que tiene un 60% de probabilidad de causar muerte. Clamidias, acuérdense de la clamidia trachomatis, la habíamos mencionado ahora, la habíamos visto en microbiología, que puede causar ceguera. Todo lo que tenga que ver entonces con conjuntivitis, blefaroconjuntivitis de tipo arterial. Contraindicaciones, cuando no se deben usar, mujeres en estado de gestación y cuando hay problemas a nivel renal. Y en los efectos adversos, aparentemente hay eventos aislados de manera tóxica, así que parece ser que no son tan tóxicos los macrólidos. Aquí aparece la eritromicina, que es uno de los más conocidos, viene al 0.5%. Todo lo que dijimos en el caso anterior aplica para esto. Y en cuanto a los efectos adversos, tiene hipersensibilidad, o sea, puede producir hipersensibilidad, y en las contraindicaciones, precisamente la hipersensibilidad puede llegar a causar la muerte de la persona, si se produce pues anafilaxia. Recuerden que el shock anafiláctico y la hipersensibilidad tipo 2 era más complicada, era más fuerte. ¿Cuál es la razón? Produce edema laríngeo, se obstruye la laringe y se queda un poquito sin aire, sin respiración y se puede morir un toque. Acitromicina, hablábamos de ella hace un rato, viene al 1%. Si ustedes se fijan, trabaja contra bacterias bien complicaditas. Ahí aparece el micoplasma, Corynebacterium diphtheriae, Neisseria gonorrhoeae, que es la que produce la gonorrea, el Treponema pallidum, que es el que produce la sífilis, que es otra enfermedad de transmisión sexual, y la clamidia trachomatis. Esas tres últimas consideren las enfermedades de transmisión sexual. Ay, porque llegan al ojo. Dije, a ver, ¿dónde mete la cabeza entonces? Es lo que le puedo decir al respecto. Indicaciones, pues obviamente cualquier tipo de conjuntivitis, queratoconjuntivitis, úlceras corneales provocadas por bacterias. Efectos adversos, visión borrosa, transitoria, y contraindicaciones como tratamiento en profilaxis a la conjuntivitis de presión ácido, sobre todo la provocada por Neisseria gonorrhoeae, y en niños menores de 2 años, a excepción del tratamiento de conjuntivitis por tracoma. O sea, no se debería utilizar en niños, pero estos son ya medidas desesperadas. Profe, en el caso de las tres últimas, por ejemplo, la Neisseria gonorrhoeae, el Treponema pallidum y la clamidia, de alguna u otra manera el tiempo de tratamiento depende de cada una de ellas. Sí, depende de qué tan avanzado esté. Puede diferenciarse, ¿no? Lo que pasa es que hay algo bien, se puede utilizar, por ejemplo, la acitromicina a nivel ocular, pero a nivel sistémico se utilizan normalmente penicilinas para las dos primeras, increíblemente la penicilina para la función. Pero para la fija con la acitromicina a nivel ocular toca. Bien, el último grupo de esos inhibidores de la síntesis de proteínas son las lincosamidas.
Miren que casi todos estos últimos donde trabajan, excepto las tetraciclinas y los aminoglicósidos, todos trabajan en la subunidad 53. Todos los demás, clorafenicol, lincosamidas, los que hablábamos ahorita también. ¿Qué hacen las lincosamidas? La misma vaina, si ustedes se fijan, impide la translocación, o sea que pase este tRNA con la cadena proteica de este lugar a este lugar, del sitio aminoácido al sitio peptídico. No va a entrar en tantos detalles, simplemente recuerde que impide la translocación. Si impide la translocación, puede impedir también la llegada del otro tRNA nuevo que llega con el nuevo aminoácido. Entonces trabaja también la subunidad 53. Ahí aparece la clindamicina, viene por 1 miligramo y no se encuentra en presentación tópica ocular, pero se puede utilizar contra infecciones oculares provocadas por estreptococos beta hemolíticos. Recuerde que la hemólisis beta, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre alfa, beta y gamma? No les puse esa consulta, nunca consultaron. La hemólisis alfa, bueno, la hemólisis alfa es la hemólisis completa del eritrocito y la hemoglobina. La hemólisis beta es la hemólisis parcial del eritrocito, no se hemoliza la hemoglobina, por lo tanto queda en la coloración verdosa. La alfa produce un halo claro, si no estoy mal, y la gamma no es hemólisis, no hay hemólisis de nada. ¿Sí? Tienen que mirar bien eso. Bueno, no recuerdo bien, si se fíjense ahí a ver, la verdad, creo que es así. La alfa es la hemólisis completa, la beta es la hemólisis parcial con coloración verdosa y la gamma es no hay hemólisis. Estoy haciendo memoria, no ver si no la estoy cagando. Creo que es así. Y indicaciones, ahí aparecen todas las infecciones oculares provocadas por bacterias y está indicada también contra la toxoplasmosis y la colorectinitis. Obviamente aquí ya hay presentaciones intravítreas, pero eso ya es otro nivel, ¿no? Contraindicaciones en combinación con eritromicina, puede desarrollar resistencia cruzada, o sea que no se puede combinar con eritromicina, así de sencillo. Y efectos adversos, puede provocar diarrea, prurito, urticaria, rash térmico y colitis, pero eso es cuando se utiliza a nivel sistémico. El otro es el ácido fucídico, viene al 1%, y dentro de las indicaciones aparecen los tratamientos contra gram positivos principalmente, no tiene tanto uso contra gram negativos, viene en ungüento oftálmico al 1%, como ya lo habíamos mencionado, y dentro de las contraindicaciones aparece la hipersensibilidad y problemas hepáticos, o sea, cuando la persona tiene hepatitis o algún tipo de daño hepático, alteraciones, por ejemplo, a nivel serológico de ALT, AST, fosfatasa alcalina, pues obviamente hay que cogerlo con pinzas, no se puede utilizar tan fácilmente en ese tipo de personas. El problema es que no lo sabe. La única manera de saberlo, si el paciente es tener buenos anamnésicos del paciente. Recuerde que los anamnésicos que son todos los antecedentes que traiga el paciente en el momento de la consulta. Si lo dejan hacer, pues una consulta buena, ese es nuestro problema. Efectos adversos a nivel ocular, no se han reportado efectos adversos de alta complejidad, o sea que es bastante seguro. Abandonamos por fin los inhibidores de la síntesis proteica y nos metimos con los inhibidores de ácidos nucleicos. Ahí aparecen en términos generales las fluoroquinolonas y ahí está toda la lista. La más conocida, yo creo que a nivel ocular, son estas cuatro últimas: moxidectina y becifloxacina. También está la ciprofloxacina a nivel sistémico, ofloxacina y levofloxacina también están allí a nivel sistémico. ¿Qué hacen las quinolonas? Las quinolonas, a ver, en el momento de la síntesis del ADN, a ver, yo trato de dibujar eso acá, es difícil, pero lo voy a tratar de dibujar. Supongamos que esta es la doble cadena de ADN. El ADN, para poderse sintetizar, tiene que abrir la cadena. Al abrir la cadena, si ustedes han trabajado o tienen, ¿alguien tiene algún cordón o algún cable que nos pueda servir? Por favor, para explicarles lo que ocurre con la síntesis de ADN. Ese está perfecto. Gracias. Fue apenas. Exactamente. Nunca me habían pasado un cordón, siempre ha sido un cable de celular o algo parecido.
Entonces está enrollado como el ADN, ¿cierto? Entonces tú vas a hacer la helicasa. ¿Qué hace la helicasa? Coge el ADN y abre las dos hebras. Abre las dos hebras. Y ustedes van a mirar qué ocurre a los costados. ¿Qué ocurre a los costados? ¿Se aprieta o no se aprieta? Sí. Se aprieta, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? De que si se aprieta o si se abre más, el ADN se rompe. Para evitar eso, quédate ahí. Eso, me sostienes acá, por favor. Gracias. ¿Qué es lo que sucede para evitar que se apriete el ADN en este caso y se dañe? Hay una enzima que se llama la topoisomerasa. La topoisomerasa lo que hace es que corta el ADN, lo desenrolla y vuelve y lo pega. Entonces de esa manera libera presión. Listo. El ADN se puede seguir replicando. ¿No habían pensado en eso? Eso es lo que sucede cuando se replica el ADN. Entonces vuelve y juega. El ADN está enrollado. Cuando la helicasa lo abre, los costados se aprietan. Listo, mire que aquí se apretó tanto y aquí se apretó tanto que casi ni alcanzo. ¿Qué hace la topoisomerasa? Coge este lado, desenrolla el ADN para poder hacerlo más flexible y listo, ya queda obviamente suelto. ¿Dónde trabajan las quinolonas? Las quinolonas trabajan bloqueando la topoisomerasa. Se conoce también como ADN girasa. Muy bien. El ego que me pasaste hoy para poder explicar. Me sirvió mucho. No sé si lo entendieron o no, si se entiende. Eso es lo que sucede. Entonces, la quinolona bloquea la ADN girasa o la topoisomerasa tipo 4. Lo que hace esa topoisomerasa tipo 4 es que queda ya quieta, no puede funcionar. Si no puede funcionar, la ADN se abre igual, pero la torsión es tan fuerte que termina fracturando o rompiendo químicamente los enlaces del ADN. Entonces el ADN se fragmenta, quedan solo fragmentos del ADN. Después de que usted dañe el ADN de cualquier célula, la célula se detiene o muere. ¿Ustedes qué creen? Muere. Muere. ¿Cierto? Muere. Prueba de ello cuando usted se va a solear, ¿cierto? Las yucas. Cuando usted se siente como una rana platanera así blanca, que se va a solear las yucas y se quema. ¿Qué pasa después de que se quema? ¿Cierto? Se pone enrojecida inicialmente, pero después de 3-4 días, ¿qué sucede con la piel? ¿Cierto? Dice, uy, está descaspando. ¿Qué es eso? Es un desprendimiento de piel muerta. ¿Qué sucedió ahí? Los rayos ultravioleta del sol rompieron el ADN de todas esas células. No es muy inconsciente, ¿sí o no? Bueno, uno no sabe, la gente no sabe. Uno de niño vivía en esas. Camarón, que descaspa. Camarón, que descaspa. ¿Sí o no? Y después, cáncer. Cáncer. Mucho cuidado con las enfermedades. Entonces, protector, hoy en día que ya son conscientes, protector solar. Bien, aparecen entonces las fluoroquinolonas. ¿Cuáles son las indicaciones? Normalmente se utilizan en la criocistitis, queratoconjuntivitis, úlceras corneales, por pseudomonas y enterobacterias principalmente de gram negativos. Contraindicaciones. Tengan en cuenta que hay que evitar el desarrollo de resistencia temprana porque es un antibiótico muy bueno. La gente abusa mucho de la enrofloxacina y de la ciprofloxacina, sobre todo cuando hay infecciones de tipo urinario, porque cuando uno mira la farmacocinética del medicamento, el medicamento se elimina principalmente por orina. Entonces cuando hay infección renal se usa mucho, lo mismo que la nitrofurantoína. Ay, es que me dio cistitis. Bueno, pues siga así, ¿no? El problema es que utilizan de manera desproporcionada los antibióticos, este tipo de antibióticos. Hay que tener cuidado. Recuerden que se pueden producir resistencias. Efectos adversos: rash cutáneo, eosinofilia, o sea que aumenta el conteo de eosinófilos, nefritis intersticial, o sea que no deja de ser nefrotóxico. Es nefrotóxico. Son muy fuertes las quinolonas. Bien, ahí aparece entonces la levofloxacina, viene al punto 5, tiene un amplio espectro porque trabaja contra gramposinas negativas. Indicaciones: todas las itis y úlceras corneales de origen bacteriano. Miren que todas las indicaciones de casi todos los antibióticos son prácticamente las mismas. Cambian algunas cosas. Los
Los efectos adversos sí pueden cambiar, entonces incrementa el efecto de la nefotoxicidad, sobre todo con los aminoglicósidos, y dentro de las contraindicaciones puede, cuando hay sensación de ardor ocular, no se debe utilizar. La otra es la ofloxacina, viene al 0.3%, tiene mayor actividad contra los negativos, y ahí aparece entonces Escherichia, Klebsiella, Serratia, Salmonella, Proteus. Viene solución al 0.3, como ya había dicho. Con efectos adversos aparece insomnio, alteraciones visuales, nerviosismo, que la tomación antibiótica que le da ansiedad al nerviosismo. Contraindicaciones, ¿cuándo no se deben utilizar? Pues obviamente cuando hay hipersensibilidad o alergias a las quimioterapias. Eso es raro, pero se puede presentar. Ciprofloxacina viene también al 0.3%, se utiliza contra los positivos y los negativos, o sea que es de amplio espectro también. Se presenta en solución oftálmica, el tratamiento es contra blefaриtis, conjuntivitis y úlceras a nivel corneal, pero de origen bacteriano. Recuerden que esto no sirve ni contra hongos ni contra virus, recuérdenlo muy bien. Efectos adversos, la combinación con aminoglicósidos causa nefotoxicidad, como en el caso anterior de la levofloxacina, y dentro de las contraindicaciones no se debe utilizar cuando hay sensación de ardor a nivel ocular. Viene la oxifloxacina, viene al 0.5%, también es de amplio espectro, las indicaciones son exactamente las mismas. Y como efectos adversos aparece el prurito, el ardor ocular, y son menos frecuentes la keratitis, la hiperemia y el dolor. Catifloxacina puede venir en dos presentaciones, al 0.3 y al 0.5%. Es de amplio espectro también, o sea que trabaja contra los positivos y los negativos, y se utiliza contra infecciones oculares como conjuntivitis, que da conjuntivitis úlceras corneales de origen bacteriano. Como efectos adversos aparece el ardor ocular, reacciones alérgicas y fotofobia. Como contraindicaciones, pues obviamente en caso de hipersensibilidad no deben ser utilizadas. La única manera de saber si son hipersensibles las personas es que le digan a usted ¿usted es alérgico a algún medicamento? Sí, por eso le pregunto a ustedes un médico, para saber qué le puede formular y qué no. Y si pensaba formularle algo, cambiarse en el caso de que sea alérgico. Por último está la becifloxacina al 0.6%, también tiene amplio espectro, dan positivos, dan negativos, pero se puede utilizar cuando hay resistencias a aminoglicósidos y a macrólidos, sobre todo en enfermedades de transmisión sexual como Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis, y dentro de los efectos adversos aparece el prurito y ardor ocular, y en caso de que haya hipersensibilidad, las quinolonas deben ser cambiadas por otro antibiótico. Listo, sale con pintura. ¿Qué dejamos para el parcial? Ustedes me dirán. Ya vimos AINES, ya vimos corticoides, vimos antihistamínicos, vimos antibióticos. Esto es la primera vez que me ríe tanto. Entonces, hagamos pues esto, si quieren. Yo les recomiendo, porque los primeros 3 temas son cortos, yo les recomiendo que si quieren hagamos, y el tema que sigue es del sistema nervioso autónomo, que es un poquito más complicado, porque generalmente no se acuerdan ni de los receptores, ni de cómo funciona el sistema nervioso autónomo. Mi recomendación es que cojamos los antibióticos, los evaluemos, ustedes escogen si con antihistamínicos o con AINES o con corticoides, y los 2 temas que quedan los dejamos para el último corte. ¿Sí me van a entender? A ver, en este momento son AINES. Corticoides. Sí. Antihistamínicos. El tema más largo que hemos visto en este corte es antibióticos. El tema más largo del último corte es sistema nervioso autónomo. Usted tiene que dividirlo en simpático y parasimpático, y los que bloquean, los que estimulan, los que bloquean, los que estimulan. Es largo también. Entonces mi recomendación es que si ustedes quieren evaluamos esto y ya, pero esto les queda con esto. O evaluamos esto ahora, o sea, y ustedes escogen con otros 2 de acá. Con otros 2 de acá. ¿Qué evaluamos? Sí, qué real, ¿verdad? Y eso que esto es ocular.
Usted no se imagina a nivel sistémico, es más complejo. Pues para utilizar sus términos que quedaron grabados, sus suyos y los míos, sobre todo los míos, porque ahora más uno. Díganme pues, escojan. O después se reúnen todos y me dicen, porque no está todo desatado, no creo que haya público. No, nadie se va a poner de acuerdo por fuera. Que los que vinimos a clase. ¿Cuál? Antibióticos. O sea, hay corticoides con antibióticos. ¿Sí? Y antihistamínicos, que es más cortico todavía. Sí. Sin problema. Entonces quedamos con AINES, corticoides, antibióticos para este. Hágame pues. Queda para el otro corte antihistamínicos. Antihistamínicos, entonces queda para este.